Entonces, mis hermanos amados, en esta mañana continuamos hablando acerca de la fe. Ya sabemos que Hebreos capítulo 11 es un libro que se va a dedicar a profundizar en el tema de la fe. Tenemos ya varios versículos que hemos estado estudiando sobre este tema. Creo que todos hemos aprendido bastante acerca de la fe, con conceptos que nos entrega Hebreos y que nos amplifican mucho como la concepción preconcebida que nosotros a veces hemos adoptado, y que cuando lo contrastamos con lo que nos enseña Hebreos nos damos cuenta que estamos equivocados en algunas cosas. Entonces, mis hermanos, en el pasaje que nos corresponde hoy, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, les voy a pedir que lo leamos para poder proseguir. Acompáñenme todos, por favor, con voz alta. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, habíamos dicho, mis queridos hermanos, que este capítulo nos muestra a nosotros como una vitrina, ¿sí?, o como una pasarela, una exposición de hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que en la historia bíblica son puestos como ejemplo para nosotros, porque vivieron circunstancias con las cuales nosotros nos podemos identificar, circunstancias que no fueron sencillas. Recordemos que los hebreos se encontraban en este siglo I en una encrucijada en la cual ellos empezaron a reflexionar si valía la pena ser cristianos, si valía la pena ir a la iglesia, si valía la pena exponerse tanto a tantas persecuciones, a tantos riesgos que contraía el hecho de hacerse llamar cristiano. ¿Valdría la pena? Entonces Hebreo lo que va a hacer es mostrarnos a nosotros unos ejemplos de creyentes que no vivieron en circunstancias diferentes a las nuestras. Si nosotros tenemos la costumbre de decir, es que vivimos en unos tiempos terribles, ¿sí? Es que antes todo era mejor, es que antes era distinto, antes todo era más sano, ¿sí? Nosotros oímos eso, nuestros padres también decían lo mismo en su momento, o lo dicen, los abuelos también lo decían, y siempre ha habido maldad, ¿sí? Hebreo nos muestra a nosotros que en la misma primera familia hubo una tragedia. El hermano mayor mató al hermano menor. Entonces no es tan distinto lo que nos está mostrando. En esa exposición de hombres de Dios que fueron receptores de la gracia divina que da la fe, tenemos a Abraham, ¿sí? Este versículo nos habla acerca de Abraham. Ya hablamos de Abel, hablamos de Enoc, hablamos de, ¿quién más? De Noé, y ahora vamos a hablar de Abraham, ¿sí? 4 ejemplos bíblicos de hombres que vivieron por la fe. Y este texto que tenemos hoy nos dice lo mismo. Vean cuántas veces se ha repetido acá el estribillo de por la fe, ¿sí? Por la fe. Hoy nuevamente comienza el versículo diciendo, por la fe, Abraham. Por eso el título de nuestra prédica es, por la fe, Abraham. Y una vez más, hermanos, les pido que me perdonen la repetidera, pero tengo que hacerlo. Debemos recordar como un principio fundamental, rector de este capítulo,
porque es que si la Biblia lo repite, yo tengo que repetir que la preposición por la fe denota que la fe es la causa de, ¿sí? La fe es el motivo de, ¿sí? Que solamente después de que Dios da la fe, es solamente en ese momento en que los hombres pueden actuar, ¿sí? Pueden actuar en consecuencia a. Y no es que nosotros tenemos que tener fe para, ay, sí poder hacer, o sea, como que nosotros producimos la fe, ¿sí? Para poder hacer algo, sino que Dios nos da la fe y por esa fe es que nosotros podemos actuar y vivir, como dice la Escritura, ¿cierto? Mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces aquí continúa de la misma manera. Por la fe Abraham, causa o motivo, la causa o el motivo de lo que Abraham hizo fue ¿qué? La fe, ¿cierto? ¿Se puede obedecer sin fe? No se puede. Es por la fe. Es por la fe, mis queridos hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos a esta exposición, porque esta exposición pudiera parecernos a nosotros que es una exposición de engrandecimiento de hombres y mujeres cristianos, ¿sí? Se exaltan a los hombres y a las mujeres, pero no es así, ¿sí? Aquí lo que se está exaltando es a la fe, ¿sí? Las maravillas de la fe. Si no fuera por la fe, estos hombres no estarían acá en esta pasarela que estamos diciendo, ¿sí? Realmente esta es como, pónganse ustedes a pensar, un desfile, ¿cierto? Un desfile, están modelando, ya modeló por acá Abel, ya modeló por acá Enoc, ya pasó acá por la mitad Noé, ¿sí? Y ahora tenemos frente a nosotros a Abraham, ¿sí? Un hermoso modelo Abraham, ¿sí? De 75 años, tan bonito Abraham para verlo modelar, ¿cierto? De 75 años. O sea, lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos, es que esto es una pasarela de modelos escuálidos, ¿sí? Es una pasarela de modelos que si los fueran a contratar en las casas de modelaje hoy en día, no los contratarían, ¿cierto? No los contratarían. Pero a pesar de eso, estos modelos están circulando acá por el medio de nosotros, hermanos, con unos accesorios gloriosos, cuales no hay en la tierra y cuales no pueden modelar los modelos, más famosos del mundo, ¿sí? Ellos están desfilando con la fe, están desfilando con la obediencia, están modelando porque creyeron, ¿sí? Cosas que los hombres no pueden exponer por sí mismos, ¿sí? Dios tiene que obrar, Dios tiene que dar ese don. Entonces, por la fe, Abraham. Hay una etiqueta, mis queridos hermanos, por la que se conoce a Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿sí? Imagínense ese exponente. Estamos viendo el capítulo de la fe, el tema principal es la fe. Han estado brillando algunos hermanos que han tenido el don de la fe, pero hoy tenemos frente a nosotros nada más y nada menos, hermanos, que al padre de la fe. Por la fe, Abraham, ¿sí? Si Abraham es el padre de la fe, yo creería, hermanos, que la mamá de Abraham fue la fe, ¿sí? Porque Abraham no produce fe, no produjo fe. Abraham trabajó, actuó con esa fe que Dios le proveyó, ¿no? Y eso es lo que nos va a contar. Entonces, el primer punto, hermanos, de nuestra enseñanza de hoy es: fue llamado. Por la fe, Abraham fue llamado, ¿sí? Y les voy a pedir que por favor lean la primera partecita, la segunda, hasta la segunda coma,
del versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado. Muy bien, hermanos. Por la fe Abraham, siendo llamado. Hermanos, ¿sabían ustedes que todos los creyentes que son salvos son llamados? ¿Sabían ustedes eso? Hermanos, en la doctrina bíblica se enseña, y nos enseña, o sea, la Biblia nos enseña a nosotros, que el llamado es un aspecto fundamental de la obra de Dios en la salvación de los creyentes. ¿Sí? Como el versículo que nos estaban diciendo hoy nuestros niños. ¿Sí? Este es un versículo que nos expone a nosotros de alguna manera la forma como Dios salva. ¿Sí? Como decía el versículo, hermanos, a los que predestinó, pero ese era el 30, ¿no? Pero el versículo 29 de Romanos 8 dice: a los que antes conoció, a los que antes conoció, después a esos predestinó, ¿sí? Y a los que predestinó, a esos llamó, ¿sí? Y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó, ¿sí? Todo un proceso que Dios hace en la vida de los creyentes, y de los cuales hay un paso fundamental que es el llamado. No es el primero, ¿sí? Porque Dios, para llamar, primero ha predestinado, ¿sí? Ha escogido, ¿sí? No somos un accidente, hermanos, sino que Dios nos ha tenido en su mente desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Antes del primer día, antes de decir hágase la luz, hágase el agua, Dios pensó en nosotros, pensó en nuestro nombre, pensó en nuestras vidas, pensó en el día en el que nos iba a llamar, ¿sí? Y continuamente Dios está haciendo un llamado, pero este llamado del que está hablando acá es un llamado interno, cuando Dios toca el corazón de Abraham y el corazón de cada uno de nosotros, y nosotros somos capaces de responder, ¿no? De responder. No sé si ustedes se acuerdan de Samuel cuando era un niño, aproximadamente unos 8 años. Él estaba en el templo, sus papás lo habían dejado para que él fuera criado por el sacerdote, y en algún momento le escucha que llaman y dicen: Samuel, Samuel, y él pensó que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando. Entonces él va allá y dice: sí, señor, ¿qué necesita? Y Elí ya está durmiendo. No, yo no lo he llamado. Él va y se acuesta otra vez. Otra vez escucha una voz: Samuel, Samuel. Y él vuelve y se levanta y va donde el sacerdote: Señor, ¿me llamas? No, yo no lo he llamado. Es la tercera vez: Samuel, Samuel, y vuelve allá. Entonces el sacerdote entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Y dice: cuando vuelvas a escuchar la voz, vas a responder: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y ahí recibió la primera vez palabra profética el profeta Samuel. ¿Sí? Fue el llamado de Samuel, la primera vez que él escuchó y él pudo obedecer. Todos los creyentes, hermanos, tenemos un llamado. Probablemente no podemos definir cuál fue el día en que nosotros pudimos responder activamente a ese llamado, ¿sí? Pero Dios lo sabe, ¿sí? Y todos nosotros hemos tenido que tener ese llamado, que es una obra de Dios, ¿sí? Nosotros, creo que ninguno de nosotros llegó un día diciendo, sin tener ningún conocimiento de Dios, sin tener ninguna influencia externa, diciendo: Dios mío, heme aquí estoy, ¿sí? Sino que Dios obra de formas diversas, por diversas circunstancias, por diversas personas en nosotros, al punto que nosotros llegamos y respondemos: así, Señor, aquí estoy. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Esa es la forma como Dios obra en el llamado. Por la fe Abraham fue llamado. Es decir, no es que se halló fe en Abraham y entonces Dios lo llamó.
¿sí? Sino que como Dios le dio la fe a Abraham, ¿sí? Dios lo llamó. Dios llamó a Abraham porque le dio la fe, ¿sí? No porque Abraham tuvo fe, fue que Dios lo llamó, ¿sí? ¿Estamos claros? Esas son precisiones importantísimas, hermanos, que nosotros tenemos que tener. No lo dice el texto. Por la fe Abraham, ¿sí? O sea, como consecuencia de la fe, a razón de la fe, ¿sí? Como motivo de la fe, por la fe Abraham siendo llamado, Abraham fue llamado por la fe. Entonces, es interesante, hermanos, porque el padre de la fe no se salta a ninguno de estos pasos. El padre de la fe tuvo que ser llamado, ¿sí? Y por esa fe que Dios le dio a Abraham fue que él pudo atender a ese llamado que Dios le dio. Entonces, ¿cuál fue el llamado que Dios le hizo a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Génesis 12. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Es un llamado muy interesante que Dios hace, porque es un llamado totalmente desorganizador. ¿Sí? ¿Han oído esa frase que se usa mucho que dicen salga de su zona de confort? ¿Sí? Pues cuando Dios llama, Dios nos obliga a nosotros a salir de la zona de confort, ¿sí? Porque nosotros nos gusta acomodarnos, aculucharnos, acobijarnos, ¿sí? Y no movernos en unos lugares donde nos estamos. Pero cuando Dios llama, Dios te está diciendo, muévase desde ahí de donde está y muévase a donde yo le estoy diciendo, ¿sí? Despabilese, dicen algunos, ¿sí? Y salga donde yo le estoy diciendo. Eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil, ¿sí? Si no es por la fe, uno no se puede mover. Uno no se quiere mover, uno no se siente deseoso de mover. Hay veces que a uno no lo mueve nadie. Y cuando uno mira la trayectoria de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, uno dice, pues definitivamente es Dios, ¿sí? Tuvo que ser Dios, porque yo no estaría acá. Yo estaría en otro lugar, en otras circunstancias. Y bueno, gloria a Dios, hermanos, que nos llamó y que nos dio la capacidad de poder atender a ese llamado. Hay un texto en la Biblia que dice, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? En ese griego original que habla el Señor Jesucristo, se usa una palabra que es distinta a esta palabra que se utiliza en la misma traducción llamado, ¿cierto? De la que está hablando Hebreos o de la que habla Romanos, ¿sí? Son diferentes, porque hay un llamado que es general, ¿sí? Hay un llamado que es como lo que hacía el profeta Juan cuando le hablaba a las multitudes, ¿sí? Arrepiéntanse, ¿sí? Vuélvanse a Dios. Pero esta palabra que se utiliza acá, Abraham siendo llamado, o cuando dice la escritura, y a los que llamó, es una palabra que habla de un llamamiento personal, ¿sí? Recordemos que también la palabra llamar es usar el nombre. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién les puso nombre a ustedes? Mi mamá y mi papá, ¿cierto? Pero la Biblia dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿sí? Y a los que predestinó ya llamó. ¿Cómo los llama? Por el nombre, ¿cierto? ¿Y quién le puso ese nombre? ¿Mi papá y mi mamá? Dios, ¿sí? Dios llamó a Abraham, pero no lo llamó por su nombre, o bueno, sí, lo llamó por su nombre, ¿cierto? Que era como Abraham, ¿sí? Abraham. Pero después, ¿qué hizo? Le cambió el nombre, Abraham, ¿cierto? Entonces, ese llamado que Dios hace y que está hablando acá es un llamado que no es genérico, ¿sí? Es un llamado individual, es un llamado único, ¿sí? El llamado general es un llamado al que algunos pueden responder y otros no. Pero el llamado que Dios le hizo a Abraham y que Dios le hace a sus hijos es un llamado que solamente los hijos de Dios pueden atender, ¿sí? Y que Dios permite que por la fe nosotros podemos responder
positivamente, ¿sí? Activamente, ¿sí? Y podamos hacer eso que Dios nos pide, que es un desacomode total, ¿sí? Que cuando nosotros nos exponemos ante otros, dice, oiga, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Sí? Para bien o para mal, porque hay algunos hermanos que nos desacomodamos de una vida perdida y estamos viviendo muy bien, gracias al Señor, y los que nos conocieron dicen, uy, si esta persona no hubiera cambiado, estaría muy mal, ¿sí? Pero hay otros que posiblemente por su posición, por su economía, por su dinámica laboral, financiera, dejan de obtener avances y escalar en esas esferas en las que se mueven, y entonces otros dicen, uy, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Sí? Esta persona iba tan bien y ahora se quedó. Es que ya no quiere hacer las cosas como las estaba haciendo antes. Probablemente muchas de esas cosas no estaban tan bien, pero le iba muy bien en la sociedad, ¿sí? Entonces, ese llamado no necesariamente es para subir o es para bajar, depende del caso, ¿cierto? En esas condiciones en las que Dios nos llama socialmente hablando. El caso es que sea para subir o para bajar socialmente hablando, espiritualmente siempre es en ascenso, ¿sí? Espiritualmente siempre es para acercarnos a Dios, ¿sí? Y solamente podemos entender ese llamado gracias a la fe. Cuando hablamos de llamado, o el llamado que Dios le hizo a Abraham, básicamente estamos hablando de la forma como Dios se las arregla para acercarnos a Él. Hay un versículo que dice, con lazos de amor yo te he atraído. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos inquietos, porque nuestra forma de ser, hermanos, es una forma como de un jabón. A nosotros entre manos aprietan más duro y con más presión salimos a volar, ¿sí? Y más inalcanzables somos. Solamente hay un ser que puede llegar a nosotros, tocar nuestro corazón, ¿no? De una manera pertinente, de una manera asertiva, y que nosotros le respondamos positivamente. Y ese es solamente Dios, ¿sí? No hay otro, ¿no? Dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este versículo, a ver si lo han escuchado alguna vez, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Juan capítulo 10, versículo 13. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por sus nombres y las saca. Entonces, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de versículos como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, nosotros romantizamos, ¿no? Todo sale muy bien porque es que amamos a Dios, no es porque amamos a Dios, ¿sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque ese es el versículo 29 y le sigue este versículo 30, ¿sí? Porque a los que antes conoció, porque una explicación, también los predestinó. A los que predestinó, también los llamó, ¿sí? Dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Es decir, no es porque nosotros amamos a Dios, es porque estamos en un plan de Dios, ¿sí? Y en ese plan de Dios, Dios sostiene, Dios sustenta, Dios ayuda. Dios no se niega a sí mismo, ¿sí? No es por nosotros, es por Él. Y gloria a Dios que es por Él, ¿sí? Entonces, hermanos, segundo punto de nuestra enseñanza. Obedeció y salió, ¿sí? Por la fe, Abraham
obedeció y salió. Claro, nosotros podemos expresar mucha gratitud y mucha admiración por la actitud de Abraham, ¿sí? Es el padre de la fe, nos dio tanto ejemplo, obró también. La pregunta es, ¿y Abraham hubiera hecho todo lo que hizo si Dios no le hubiera dado la fe? Jamás, jamás. Pero como Dios lo llamó eficazmente, ¿sí? Y Dios tenía un proceso con él, un propósito con él, era imposible que Abraham pudiera resistirse al llamado de Dios. Abraham tenía que responder sí o sí, así como nosotros, hermanos. Nosotros quisiéramos no estar acá. Muchos casos, muchas veces nosotros quisiéramos hacer otra cosa, ¿sí? Muchos de nosotros a veces nos cuestionamos por qué tomamos este camino, tomamos estas decisiones. ¿Por qué? Pero acá estamos, hermanos, y acá seguiremos, porque Dios nos llamó, porque Dios es el que nos ha traído. Entonces, entre más dóciles seamos, mejor nos va, ¿sí? Entre más nosotros hagamos fuerza, pues más lastimados salimos con esos lazos que estamos atraídos, porque el Señor nos llamó, ¿sí? Y Él va a cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer la segunda parte, o lo que seguía del versículo 8, desde la segunda coma que lo dejamos, y vamos a terminar hasta el versículo 9, todo el versículo 9. ¿Estamos ubicados? Dice: obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Obedeció y salió por la fe, hermanos, por la fe, ¿sí? Es muy interesante, hermanos, ver cómo los hombres de Dios podemos atender a ese llamado que Dios hace. Para mí es fascinante ver cómo en la Escritura el Señor Jesucristo se le acerca a unos pescadores y dice: vengan y síganme, ¿sí? Es una imagen muy interesante porque no sé, o sea, quisiera estar ahí. Ellos están con las redes y botan las redes y se van detrás del Señor. Y no eran pelados, eran señores que trabajaban, que tenían esposa, que tenían hijos, tenían familia, una profesión, una vida estructurada, y solamente escuchan dos palabras: ven y sígueme, y salen corriendo detrás del maestro, ¿sí? Al publicano, a muchos otros, no les dijo dos palabras, les dijo una: sígueme. Y ellos dejaban todo inmediatamente y lo seguían. Abraham le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, ¿sí? O sea, deje toda esta gente que usted conoce, déjelo y sígame. Y Abraham lo hace. ¿No es fascinante eso, hermanos? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo un hombre puede responder así a Dios? Entonces, nosotros, si no estuviéramos estudiando Hebreos, diríamos: es que era muy obediente. Es que era muy cuidadoso, ¿sí? Un hombre de Dios. Pero como estamos estudiando Hebreos, ustedes tienen la respuesta perfecta, la respuesta correcta. Por la fe. Por la fe, Abraham escuchó esa voz y obedeció. Pero la fe, hermanos, no es una pócima mágica, ¿sí? Que emboba al paciente y entonces lo queda así como trabado, y entonces dice: yo voy saliendo cuando me dijeron, ¿sí? O sea, la fe es un componente espiritual, pero también tangible en el entendimiento y en las emociones de la persona, donde esta persona cree a Dios, ¿sí? Cree a Dios, pero empieza a formar una relación con Él y empieza a desarrollar un conocimiento de Él, ¿sí? Y a probarse en su confianza para poder salir con la fe formada, ¿sí? La fe es una semillita. ¿Sí han escuchado que el Señor Jesucristo dijo: la fe es como una semilla?
como un grano de mostaza. ¿Quién siembra la fe? Dios, ¿cierto? Como una semillita. Ahí está. Pero a medida que se va formando en la vida del creyente, empieza a crecer, a echar raíz, a robustecerse, y cuando todos miran, ¡wow! ¿Sí? Porque Dios obró en esa semilla que Él sembró. En esa semillita, Él obró con obediencia. ¿Sí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero Él todavía no sabía exactamente para dónde iba. ¿Sí? Pero el Señor le dijo, salga, ¿y qué hizo? Salió. No sabía a dónde iba. ¿Sí? Habitó como extranjero en la tierra prometida, hermanos. Abraham se murió y no recibió la tierra que Dios le prometió. O sea, ¿cómo fue esa fe de él? Dios le dijo, te voy a dar una tierra abundante, grande, te voy a dar todo esto, pero se murió y no la recibió. ¿Sí? Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ¿sí? Murieron y no recibieron. Sin embargo, ellos siguieron la promesa. Caminaron por esos territorios sin recibir la promesa. La pregunta es, ¿cómo pudieron soportar eso? ¿Cómo pudieron ellos mantenerse? Por la fe. Pero la fe no es simplemente un gas que se respira y entonces nubla la mente, sino que ellos veían en medio de esa obediencia que ellos estaban teniendo y de ese emprendimiento, de ese lanzarse que ellos empezaron a hacer, que Dios les estaba respaldando en varios momentos y que la cosa iba bien porque Dios les mostraba que estaba con ellos. ¿Sí? Abraham fue reconocido por los reyes como un príncipe de Dios en medio de ellos. El rey Abimelech vino a buscar a Abraham a decirle, yo conozco que Dios está contigo. Yo conozco que Dios te bendice en todo lo que tú emprendes, en todo lo que tú haces. Yo te pido un favor, haz una alianza conmigo, de que tú y tus hijos no van a emprender algún día contra mí o contra mis hijos, porque sé que Dios está contigo. Imagínense eso, un rey hablándole a un señor que vivía en tiendas de campaña por la tierra, esparciéndose. Dios lo sostuvo. Entonces, es muy interesante porque Dios le dice lo que leímos acá: te voy a mostrar, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, vas a hacer bendición, ¿sí? Y él vio muchas cosas de estas, pero muchas otras de esas cosas que Dios le prometió, él simplemente las entendió, las atesoró, pero jamás las experimentó, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, mis queridos hermanos, pues nosotros podemos entender que, si bien nosotros ya dijimos que la fe es un soporte, ¿sí se acuerdan? Los primeros versículos, la fe es un soporte. La fe es la base sobre la que nosotros nos movemos. La fe es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. No podemos desconocer que la fe también tiene, hermanos, un componente de incertidumbre del futuro. Nosotros sabemos quién nos llama. Nosotros sabemos que el que nos llama es todopoderoso. Sabemos que Él es fiel, que Él no defrauda en nada, ¿sí? Pero nosotros no sabemos de aquí para allá lo que empecemos a hacer con Él, cómo se va a desarrollar, ¿sí? No sabemos si, por el temor que tenemos de Dios, sabemos que probablemente nos podemos equivocar en las decisiones que tomamos y que vamos a sufrir, ¿no? Porque si todo fuera un tapete de rosas de aquí en adelante, desde que el Señor nos llama, pues uno se lanzaría ciegamente, pero nosotros sabemos que también hay componentes de este llamado que son obstáculos, que son duros, que son difíciles, y eso no lo podemos nosotros tapar con un dedo, ¿sí? Nosotros no podemos decirle a la gente que caminar con el Señor es un jardín florecido, que huele delicioso y que todos los días vivimos en Él y que no pasamos ni por angustias, ni por necesidades, ni por luchas, por incertidumbres, por preguntas, porque si nosotros hiciéramos eso estaríamos mintiendo, ¿no? Abraham se lanza, ¿sí? Se lanza a este llamado. Él recibe una bendición de Dios porque él fue tenido
por Dios, por el pueblo como un príncipe, y fue un hombre que recibió riquezas. Abraham, ustedes se acuerdan que Abraham en algún momento su sobrino Lot lo secuestraron, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo un hombre al que Dios llama, cómo un hombre al que Dios respalda supuestamente, le secuestran el sobrino? Y él tuvo que vivir ese sufrimiento, y él lo rescató, pero nosotros tenemos que ver no siempre solamente el final, tenemos que ver el proceso. ¿Qué siente una persona cuando le secuestran su sobrino? ¿No será que esa persona dice, yo me voy a enfrentar con Dios, yo me voy a quejar contra Dios, yo voy a decir, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Dios mío, ¿por qué me permites esto? Entonces, por la fe, Abraham obedeció y salió, mis queridos hermanos. El componente incertidumbre, ¿sí? El padre de la fe tuvo que vivir incertidumbre. El padre de la fe, hermanos, pasó por circunstancias de duda, ¿sí? 2 veces él le dijo a su esposa que se presentara como su hermana antes de entrar a un reino, ¿cierto? Con Ahimelech y también con el rey de Egipto. No diga que usted es mi esposa, diga que usted es mi hermano. ¿Sí? Claro que no me puedo adelantar tanto a eso porque eso nos toca la próxima semana, la predicación. Que vamos a hablar de Sara, ¿sí? que era es una hermosa modelo también. Y pues él estaba mintiendo. Entonces el padre de la fe dudando, el padre de la fe pensando que le van a quitar la esposa, que le van a quitar la mujer, que lo van a matar por quitarle la esposa, el padre de la fe. Entonces, él es el padre de la fe, él es un ícono entre nosotros los creyentes, pero no porque hubiese vivido una vida perfecta con la fe que Dios le dio, sino porque Dios le dio la fe, Dios lo sostuvo y él tomó decisiones a favor del propósito de Dios con todas las implicaciones que eso tenía y con todas las falencias, hermanos. Hoy para nosotros, cuando estudiamos todo lo que está en las Escrituras y todos los elementos de los cuales nosotros disponemos de información acerca de Dios, nosotros tenemos mayores posibilidades de poder tener una fe sólida y de poder creer que Dios es veraz. Pero en ese momento no existía todo esto, solo existía una voz que le estaba diciendo a Abraham que hiciera algo, ¿sí? Una voz frente a la cual Abraham en algún momento se rió. Sí, Abraham se rió cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, porque ya primero se lo prometió acá en Génesis 12 y después tuvieron que pasar 25 años antes de que naciera ese hijo y muchas cosas. Y cuando Dios le dijo, bueno, ahora sí llegó el muchacho que te prometí hace 25 años, ahora sí ya te va a llegar, Abraham se rió, ¿sí? Porque cuando lo prometió acá tenía 75, pero cuando va a nacer este jovencito ya él tenía 100, y una cantidad de agravantes que vamos a ver la próxima semana. Entonces, lo dicen mis hermanos, Él es el padre de la fe, no por perfecto, ¿sí? Sino que en medio de las circunstancias, Él permitió que esa fe lo permeara y Él trabajó en pro de esa fe que Dios le dio con todo y las debilidades, las deficiencias, las inquietudes que Él tuvo que fueron legítimas, ¿sí? En eso Él es un ejemplo para nosotros y nosotros tenemos que asirnos de ese ejemplo, de que esta fe que Dios nos ha dado nos va a permitir obedecer al llamado y salir hacia lo que Dios nos ha llamado por ella, sino por nosotros. Siempre que nosotros recibimos un llamado, siempre que nosotros recibimos un desafío, siempre que nosotros recibimos un encargo de parte de Dios, ¿sí? O vemos las promesas de Dios, nosotros decimos, pero ¿será que yo? ¿Será que a mí? ¿Yo no puedo? ¿No será mejor el del lado? Eso es para otros, yo creo. Nosotros pensamos así, pero no es así, hermanos. Dios te llamó, por eso estás acá. El llamado es para ti, ¿sí? Y yo no quiero que te desesperes pensando, Dios me llamó y yo no estoy obedeciendo. No te desesperes, porque si Dios te llamó, tú vas a responder y vas a responder bien, porque fiel es Él. Entonces, por la fe obedeció y salió, hermanos.
Dice Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Juan 10, versículos 4 al 5 dice: cuando has sacado fuera todas las propias, fíjense en este versículo, hermanos, que habla de que somos ovejas del Señor, del rebaño, y el Señor Jesucristo es el pastor. Cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y Mateo capítulo 4, versículos 19 al 22. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos, tercera parte de nuestra enseñanza. Esperando la ciudad celestial. Por la fe Abraham fue llamado, obedeció y salió, esperando la ciudad celestial. Vamos a leer el versículo 10. ¿Cómo dice? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, miren esta aseveración que hace el autor de Hebreos. Si yo estuve revisando todo el material bíblico a ver si yo encontraba dónde Dios le había dado información a Abraham acerca del reino de los cielos, ¿sí? Acerca de la vida eterna, acerca de la vida después de la muerte. Y adivinen qué encontré. Nada. Cero pollitos. No hay ningún texto donde Dios le haya dicho: mire, después de la muerte hay vida, si usted me obedece va a ir al cielo, si usted camina conmigo usted va a tener la vida eterna. Absolutamente nada de eso. Sí. Pero aquí el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que una de las razones motivantes en la fe de Abraham durante su vida fue nada más y nada menos que él esperaba la ciudad que tenía fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él esperaba la ciudad de Dios. Dios le dijo: salga de su tierra y de su parentela a la tierra que le va a mostrar, y le va a hacer una nación grande, y le va a entregar todos los territorios que usted ha visto, todo lo que su ojo pueda ver, yo le voy a entregar a usted. Pero nos dice el autor que ese no fue el motivante principal que llevó a Abraham a caminar por la fe durante su vida, sino que el motivante principal de Abraham es el mismo motivante principal que nosotros tenemos, hermanos: la vida eterna, el reino de los cielos. Porque, hermanos, las cosas materiales en este mundo materialista en el que nosotros nos movemos, nos desenvolvemos, es chiquito, ¿sí? Es muy poquito, ¿sí? Por eso, hermanos, hemos sabido de personas muy ricas, de personas archimillonarias que al final de sus días han estado promoviendo donar parte de su fortuna a ver si de pronto pudieran ser trasplantados a un cuerpo más joven para poder seguir disfrutando de esas riquezas, para poder seguir disfrutando de esas comodidades, de todos esos beneficios. Porque pónganse a pensar ustedes, hermanos, personas que han acumulado dinero y dinero y dinero y riquezas y se dan cuenta que tienen 89 años, 90, 92, ¿sí? Que le dicen: a lo más usted durará 5 años más, 10 años más, ¿sí? 30 años usted no va a durar por ninguna razón. ¿Qué piensa una persona de esas, hermanos? No se quiere morir, quiere seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no tiene certeza de la vida eterna. Para nosotros todo eso es poco, hermanos. Todas las riquezas, todos los disfrutes, todos los bienes son pocos.
Porque la vida es corta, porque la vida es efímera, ¿sí? Porque nuestras esperanzas no están en esta tierra, sino nuestras esperanzas están después de esta tierra, después de esta vida. Abraham, hermanos, tenía la misma esperanza que tenemos nosotros. Eclesiastés dice: porque ha puesto Dios eternidad en el corazón del hombre. Porque no es necesario que la Biblia nos diga a nosotros, hermanos, que hay vida después de la muerte, para que nosotros dentro de nosotros sintamos y creamos que debe haber algo más, que esto es muy corto, hermanos, para que se acabe aquí, ¿sí? Que la vida nuestra, nuestra conciencia, nuestra moral, nuestra capacidad de amar casi infinitamente a nuestros seres queridos, nuestra capacidad de desear el bien para otros, nuestra capacidad de admirar lo que es bello, lo que es bueno y de desearlo, eso que se implantó en nuestro corazón, hermanos, es demasiado profundo como para que se acabe con nuestra vida. Entonces, Abraham, hermanos, tenía esa certeza, según dice este autor. Y ese fue un motivante, hermanos, que para nosotros también es un gran motivante. Él esperó la ciudad celestial. ¿Sí? Si ustedes contrastan esto, hermanos, con otras doctrinas y otras iglesias, hermanos, protestantes de hoy en día, pues ustedes se van a encontrar que hay una diferencia entre lo que está diciendo este autor y gran parte de las cosas que se enseñan en muchos lugares, porque se le dice a la gente que hagan pactos financieros, que hagan pactos económicos, que ofrenden en la iglesia grandes cantidades de dinero, porque es el propósito de Dios enriquecerlos, así como enriqueció a Abraham, así como enriqueció a Jacob, que fue rico. Entonces, hagan esos pactos y Dios los va a bendecir y ustedes van a tener mucho dinero. Eso es lo que dicen en otros. Pero ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el autor, es que el motivante de Abraham, que es el mismo motivante de nosotros, no fue un motivante material. Dios le dio riquezas porque a Dios le plació que Abraham fuese un creyente versado en el sufrimiento de los ricos. ¿Sabían ustedes eso? Abraham fue un creyente versado en el sufrimiento de los ricos. Pero nosotros en este mundo materialista y en esas doctrinas extrañas que no son bíblicas, enseñan que la riqueza es la mejor condición que puede tener el hombre cristiano. ¿Sí? Vaya mentira. Porque Abraham se dio cuenta que la riqueza es limitada, que la riqueza no le podía permitir traer a su sobrino que le habían secuestrado, que tenía él que mismo irse con un ejército arriesgando su vida a traerlo, que la riqueza no le podía dar el hijo que él tanto anhelaba porque su esposa era estéril, que la riqueza no le podría dar vida después de la muerte. ¿Sí? Abraham fue enriquecido para que él en su ambiente supiera lo que es creer en Dios, siendo rico y confiar en Él, y conociera las limitaciones que tiene la riqueza. Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos, en condiciones distintas, en ambientes distintos, con profesiones diferentes, con labores distintas. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros seamos versados de Dios en el ambiente en el que Dios nos puso. Esta semana estaba hablando con un amigo muy querido, hermanos, que ustedes posiblemente algunos sepan quién es. Y él me decía: hermano, yo no conocía absolutamente nada de una enfermedad que me diagnosticaron. Solamente hasta que me la diagnosticaron. Solamente en ese momento yo empecé a darme cuenta que esa enfermedad existía. A pensar en esas limitaciones que tienen esas personas que están enfermas y a moverme en ese ambiente y a pensar en ellos. Y es así, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que terminan predicándole
a los que están encarcelados porque tienen un familiar encarcelado, o predicándole a una persona que está en un hospital enferma porque alguien se enfermó o porque uno mismo está hospitalizado. Pero si Dios no lo inserta a uno en esos ambientes, mis queridos hermanos, nosotros no sabríamos de que otros tienen unas realidades complejas, diversas. No nos enteraríamos. No nos enteraríamos. A Abraham le tocó enterarse de las complejidades que se tienen cuando se tiene que sufrir el lastre de las riquezas. La Biblia dice que la riqueza es un lastre, que la riqueza es una incomodidad, un obstáculo para entrar al reino de los cielos. Es un peso muy duro que hay que sobrellevar y sobreponerse. No dice que las riquezas son malas. Varios creyentes fueron ricos, tuvieron riquezas, tuvieron grandes cantidades de dinero. No todos, porque de su sabiduría lo hizo así y lo quiso así, ¿sí? Y la riqueza no es mala, el que es malo es el corazón del hombre. Y el corazón del hombre se apropia de esas riquezas al punto de que si Dios lo llama a que salga de su estilo de confort y suelte eso para buscar a Dios, no lo va a hacer, no lo va a querer hacer, a menos de que Dios le dé la fe y la gracia. ¿Se acuerdan del joven rico? Dime que soy bueno, Señor, porque yo he cumplido todo eso que tú dices, yo lo he cumplido. Dime que soy bueno, dime que voy a heredar la vida eterna, ¿sí? Dime que soy lo mejor. Bueno, si tú quieres ser perfecto, tanto anhelas ser perfecto, cosa que nadie puede ser, pero si tú anhelas ser perfecto, solo una cosita te falta. Vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues. Y ahí él se dio media vuelta y se fue triste, porque él quería ser perfecto, cosa que ningún hombre puede lograr. Entonces, hermanos, Abraham fue materialmente muy bendecido, pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que él también en medio de su bendición tuvo que sufrir. Nosotros, hermanos, como creyentes sufrimos y vamos a sufrir. O sea, esa es la realidad y no podemos pensar que un evangelio sea diferente. Pero la razón por la que nosotros vamos a enfrentar estos sufrimientos no está en esta tierra. La razón por la que nosotros somos capaces de encaminarnos con esta antorcha que nos han legado, que es el reino de los cielos, y caminar con todas las cosas que tenemos que vivir y sufrir, es la fe que nosotros tenemos de que vamos a estar un día con el Señor Jesucristo por la eternidad, disfrutando, gozándonos, maravillándonos en la forma, en la expresión máxima de nuestro ser, en la expresión indescriptible de nuestro ser, cumpliéndose esa palabra que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos, para seguir adelante, tomando el ejemplo de Abraham, y para perseverar, hermanos, en la vida cristiana, en medio de las dificultades que nosotros tenemos y que tenían los creyentes del primer siglo que estaban escuchando esta carta y que estaban pensando en desertarse. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, el cuerpo humano, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, terminamos donde comenzamos. ¿Sí? ¿Dónde comenzamos? Por la fe. ¿Sí? Hablando del llamado. ¿Sí? Dios nos llamó. No estamos en la iglesia por accidente, hermanos. ¿Sí? No somos un accidente, no estamos acá por casualidad. Como que a veces nos levantamos preguntando: ¿será que es mi lugar con Dios? ¿Será que es aquí donde tengo que estar? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? No estamos por accidente, hermanos. Dios nos llamó. Y Él no nos llamó por accidente. Él nos llamó porque nos escogió. ¿Sí? Y no nos escogió por accidente. Nos escogió porque Él nos predestinó. Y hemos sido justificados no por la obediencia nuestra, sino por el llamado de Dios, que es imposible de que nosotros nos resistamos a Él. Y en ese proceso nos dice la Escritura que también nosotros, siendo justificados por los méritos de Cristo, vamos a ser glorificados. Es decir, Él trabaja en nuestra santificación y nos va a llevar hasta el final, a pesar de nosotros. Esa es la esperanza que el Señor nos da a través de la Escritura y a través de Abraham, mis queridos hermanos. Nuestro destino, mis queridos hermanos, está en nuestro llamado. Y nuestro llamado es nuestro destino. Dios nos llamó, Dios nos sacará adelante, hermanos. Vamos ahora. Padre bendito, maravilloso, te adoramos. Te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has querido dar, por esta exposición, Señor, que tú nos has entregado acerca de la vida de Abraham, de la fe, Señor, que tú le diste, de los procesos, Señor, complejos que Él tuvo que vivir, Señor, durante su trasegar por esta tierra. Gracias, Señor, por motivarnos a nosotros, la mayoría de los que estamos acá, más jóvenes que Abraham, porque por esta juventud, Señor, a veces dudamos de lo que tú quieres y eres capaz de hacer con nosotros. Pero hoy tenemos un modelo de 75 años, Señor, al cual tú llamas, el cual camina contigo, el cual, Señor, por su vida se escriben, Señor, libros, y por su vida, Señor, termina siendo llamado el Padre de la Fe. Un hombre, Señor, que vivió más de 100 años caminando contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en nuestra mente y en nuestra vida tenemos tantas limitaciones, tantos argumentos, tantas excusas, Señor, para no hacer lo que tú nos mandas. Somos tan lastimeros, Señor maravilloso. Nosotros mismos, Señor, somos los que nos convertimos en nuestro propio obstáculo, en nuestro caminar contigo, Señor. Nosotros somos los que más nos despreciamos, los que más nos menospreciamos a nosotros mismos. Cuando tú nos has llamado, cuando tú nos dices que tú estás con nosotros, que tú cumples el propósito, Señor, que has destinado a nosotros. Perdónanos. Perdónanos porque estamos siendo desobedientes, poniendo nuestra mirada en nosotros y no poniendo nuestra mirada en ti, porque tú eres el autor y el consumador de ella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir esta fe correctamente. Ayúdanos, Señor, para que podamos de una mejor manera vivir estos años que nos quedan, Señor, para contemplarte a ti en el reino de los cielos. Ayúdanos, nos suplicamos. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor